Hola, bienvenido a la Iglesia Cristiana Hispano-Suiza. En unos momentos empezará la emisión en vivo. Por favor, prepara los siguientes materiales. Ten tu Biblia a la mano. Recuerda que si estás usando tu teléfono portátil, no tendrás oportunidad de buscar los textos bíblicos en el mismo dispositivo. Ten siempre preparado un cuaderno de apuntes. Te servirá para tomar notas o citas bíblicas que después puedes volver a revisar. Lápices de colores te permitirán marcar o resaltar algún versículo bíblico que te llame la atención. Que Dios te bendiga. Buenas noches con todos los que se conectan a este estudio del libro de los Colosenses que ya hemos empezado hace unas semanas atrás. El día de hoy vamos a tocar la segunda parte de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 5 al 6. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 5 al 6. Vamos a orar para que Dios dirija este estudio. Padre, siempre es un privilegio que podamos estudiar tu palabra con plena libertad. Y te pedimos para todos los que están conectados, que tengas misericordia y tu Espíritu Santo nos guíe y nos dirija en este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Así que nos vamos a Colosenses, al capítulo 1, y repasamos los dos versículos de la semana pasada. Dice, vamos a leer desde el versículo 3, mejor. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de tres cosas, ¿verdad? Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Y por esa esperanza que tenemos guardada en los cielos, dice, de esa esperanza que tenemos guardada en los cielos, ya habéis oído. ¿Y cómo hemos oído de esa esperanza que tenemos en los cielos? Por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. La semana pasada dijimos que de estos dos versículos sacábamos 4 enseñanzas. El Evangelio es la palabra verdadera de Dios, que es lo que vimos la semana pasada, que el Evangelio se expande por todo el mundo, que el Evangelio siempre lleva fruto y que el Evangelio crece en mi corazón. Y lo estamos sacando del mismo texto que acabamos de leer. Dice, habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, ese es el punto número 1, y en el versículo 6, que dice, el Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, el Evangelio se expande por todo el mundo. Tercero, lleva fruto, el Evangelio siempre lleva fruto. Y cuarto, crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Entonces, lo que tocamos la semana pasada fue el punto número 1. El punto número 1 que nos hablaba acerca de la palabra verdadera del Evangelio y cómo demostrábamos que la palabra de Dios es la palabra de verdad. Dijimos que depende de quién escribe el libro. Por eso nos fuimos a estudiar la vida de Jesús. Decíamos que
Si aparece un libro que dice, por ejemplo, cómo lograr la paz mundial, escrito por Bin Laden, obviamente no lo vamos a creer, porque hay que analizar quién es el autor del libro, qué autoridad tiene aquel que escribió el libro. Y nos concentramos en la vida de Jesús. Y mostramos muchas características, 12 características de la vida de Jesús que lo colocan a él como único. Y eso significaba que demostrábamos de esta manera que Jesús realmente era el enviado de Dios, el único que podía traer un mensaje divino demostrando que era Dios en la tierra. ¿De acuerdo? Esto lo vimos la semana pasada. Ahora estamos estudiando el siguiente punto. Vamos a repasar. El siguiente punto es que el Evangelio se expande por todo el mundo. El Evangelio se expande por todo el mundo. Esto fue algo que los mismos cristianos hacían en forma absolutamente natural. Cada cristiano que había tenido un encuentro con el Señor se convertía automáticamente en un proclamador del Evangelio. Es decir, un retransmisor natural del Evangelio. Ahora, la palabra Evangelio viene de evangelión, que no significa simplemente buenas noticias o buenas nuevas, como muchas veces se traduce, sino que era una palabra que usaban especialmente los soldados que traían buenas noticias de victoria de la batalla. Eso era evangelio, buenas noticias de victoria en la batalla. Y por eso al mensaje de Jesús se le llamó el evangelio, porque eran las buenas nuevas de victoria de Dios con nosotros, con nuestras vidas, con nuestro futuro. Es decir, era una victoria que Jesús había obtenido en la cruz. ¿Y a qué se definía cuando los cristianos hablaban del Evangelio? Y la cosa era muy simple, era muy simple. El encuentro que ellos habían tenido con Jesús marcaba sus vidas. Ellos no sabían mucha teología, ellos no sabían hablar, muchos de ellos ni siquiera sabían leer, muchos de ellos eran pescadores. En aquella época las escuelas eran lugares privilegiados. No todo el mundo, no había una escuela en el pueblo a donde todos los niños iban. Eso no era así. Muchos de ellos ni siquiera sabían leer. Entonces, ¿cómo evangelizaban en aquella época? Era bien simple. Ellos lo único que hacían era contar al mundo lo que Dios había hecho en sus vidas. Es así de simple. Lo que Dios había hecho en sus vidas. El mejor pasaje que tenemos al respecto es del Evangelio de Juan, en el capítulo 9. Vamos a buscarlo para leerlo. Juan capítulo 9, versículos 1 al 7. Juan capítulo 9, del versículo 1 en adelante, dice que al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús, dijo: no es que pecó este, ni tampoco sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar, y entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó, y regresó viendo. Cuando este ciego es sanado, estas circunstancias son muy especiales, porque era un ciego
de nacimiento. Nunca había visto la luz del sol, ni los colores, ni los rostros de la gente. Todo el mundo lo conocía. ¿Por qué? Porque este hombre estaba sentado a la puerta del templo y todo el mundo lo conocía como ciego de nacimiento. Fue un testimonio impresionante. En el versículo 13 aparecen los fariseos que están hablando con el ciego y le dicen, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le fue abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Qué interesante. No les interesaba la sanidad del ciego, que nunca había visto la luz desde su nacimiento. Eso no les importaba. Les importaba que Jesús lo había sanado el día sábado, el día de reposo. Y eso era condenable. No era condenable salvar al ciego, no era condenable amar al prójimo. Lo que era condenable es que Jesús no había guardado el día sábado. Eso les molestaba a los religiosos. Entonces el versículo 16 dice, entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Y otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él le dijo, que es profeta. Entonces, al versículo 24 es muy interesante. Dice, entonces los fariseos, los sacerdotes, volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces, él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y esa básicamente es la mejor forma de evangelizar. La mejor forma de evangelizar no es ponernos a discutir teológicamente. Primero porque en cuestión de teología o de fe, todo el mundo se cree tener poseedor de la verdad. Todo el mundo considera que él sabe la verdad, aunque ésta se oponga abiertamente a la Biblia. Entonces, no vale la pena. La mejor manera de evangelizar no es ponerte a discutir con la gente. Es exactamente lo que hizo el ciego. El ciego agarró y le dijo, bueno, no sé, ustedes dicen que es falso, que es engañador, que es mentiroso. Sí, pues, ustedes dirán eso. Lo único que yo sé es que antes era ciego y ahora veo. La verdad es que si alguien quiere discutir contigo, tú puedes contestar. La verdad es que de teología no sé mucho. No. Pero lo que sí sé es que en mi corazón hay paz. Punto. Mira, yo no puedo demostrarte que Dios existe o no. Pero lo único que puedo decirte es que hay un gozo en mi alma. Quizás yo no pueda distinguir y discutir tus argumentos, pero yo sé y yo veo cómo Dios responde en mis oraciones. Esa era la mejor manera de evangelizar y eso es lo que hacía la gente. La gente no explicaba teología a las personas. La gente le daba el testimonio de sus vidas, de cómo Dios los había cambiado. Y eso es lo que tiene que hacernos reflexionar. Porque tú puedes evangelizar ya desde ahora. Solamente decirle a la gente cómo Dios está cambiando tu corazón. Y cómo Dios puede responder sus oraciones. Y cómo Dios pone paz y pone gozo dentro de ti. Y cómo Dios ha solucionado algunos problemas en tu vida. Y cómo Dios ha estado a tu lado en los momentos más difíciles. Esa es la mejor manera de evangelizar, que es lo que hacía el ciego. Qué manera tan interesante. Ahora, y si alguien se acerca y te dice,
Mira, ¿sabes qué? Yo también quiero conocer a Jesús como tú lo conoces. ¿Qué le decimos? ¿Acaso le vamos a decir, bueno, el domingo te llevamos a la iglesia para que escuches la prédica del pastor? Claro que no. Le decimos, busca a Dios. Si la persona nos dice que quiere conocer al Señor, no le vamos a decir, ven el próximo miércoles al estudio bíblico. Ahí te vamos a hablar. No, no, no. Se le dice en ese momento, anda, habla con Dios, a solas con Dios, entrégale tu vida, invítalo a tu corazón, ora, pídele perdón por tus pecados que hayas cometido. Y después de pedirle perdón, dale tu vida, entrégale tu corazón. Es así de simple evangelizar. Nosotros nos complicamos mucho. ¿Mm? ¿Y saben por qué? Porque ellos salían por todo el mundo a predicar el evangelio. Porque para ellos el evangelio traía muchas cosas a su corazón. Y esto es importante. Traía muchas cosas a su corazón. Por ejemplo, en Colosenses 1:13, Colosenses 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando te sella el Espíritu Santo, te marca. El Espíritu Santo pone una marca en tu corazón para que seas reconocido en los cielos como hijo de Dios. ¿Cuándo ocurre esto? Dice, cuando han oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Primero escucha la palabra, después crees en él. Y entonces viene el Espíritu Santo y te sella, te marca como hijo de Dios en esta tierra. Entonces las buenas nuevas, el evangelio, es un evangelio de victoria porque te está diciendo, ahora tú perteneces a Dios. ¿No les parece maravilloso? El evangelio de la verdad te marca y te sella para la eternidad. Otro texto que también es interesante es Colosenses capítulo 1, versículos 21 al 23, porque si el evangelio eran las buenas nuevas de victoria que nos hablan acerca de la verdad de Dios, el pasaje de Colosenses capítulo 1, versículo 21 al 23 nos dice que el evangelio eran las buenas nuevas de victoria que nos traen esperanza al corazón. Vamos a leer ese texto, Colosenses capítulo 1, versículo 21 al 23. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moverse de la esperanza del evangelio que habéis oído, sin moverse de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Lo que Pablo está diciendo en este texto de Colosenses es que el evangelio trae una esperanza a tu corazón, porque ya no te espera la condenación, ahora te espera la vida eterna. Y esto trae esperanza. Si te mueres, tienes esperanza a después de la muerte. Imagínate tú lo que eso significa. Así que el evangelio que ellos predicaban era un evangelio de la verdad. Decían, este es el evangelio que trae la verdad de Dios. También decían, este es el evangelio que trae esperanza a los pueblos. El evangelio también traía paz. Efesios capítulo 6, versículo 15.
Efesios 6:15 nos dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El Evangelio de Jesucristo trae paz al corazón. La palabra dice que cuando Jesús hablaba con sus discípulos les dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, no como el mundo la da, sino que yo también traigo al corazón paz. En 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 10, 2 Timoteo 1:10 dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Vida e inmortalidad por el Evangelio. ¿Qué más trae el Evangelio? ¿Qué más traen las buenas nuevas de victoria de Cristo? Vida e inmortalidad. En Efesios capítulo 1, versículo 13, dice, y en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el evangelio de vuestra salvación. ¿Entendimos lo que estamos hablando? ¿Eh? Estamos diciendo que el evangelio, los mismos apóstoles en aquella época, la gente cristiana que se convertía, ¿qué cosa experimentaban? Ellos experimentaban que habían descubierto la verdad que estaban buscando. Ellos experimentaban una esperanza en su corazón para después de la muerte. Ellos experimentaban en su corazón paz. Experimentaban en su corazón vida. Estaban seguros de su inmortalidad, que iban a vivir con el Señor después de muertos. Y experimentaban salvación, salvación de la condenación. Entonces, cuando esta gente en las iglesias experimentaba todo esto, paz, salvación, vida, gozo, esperanza, verdad, ellos salían a hablar de esto al mundo. Y hablaban simplemente como el ciego hablaba. El ciego agarraba y decía, bueno, yo antes era ciego, ahora veo. Sí, pero vamos a discutir sobre teología. La verdad es que no sé discutir sobre teología, no entiendo cómo funciona eso, pero yo antes no podía dormir, ahora tengo paz. No, pero hay que discutir, a ver si científicamente. Bueno, la verdad es que yo no estoy preparado para eso, no estoy preparado para discutir sobre eso, pero, yo antes tenía miedo a la muerte y ahora sé que tengo salvación y vida eterna. Sí, pero es importante discutir los puntos proféticos, teológicos, escatológicos. Bueno, mira, la verdad es que no sé. Yo no sé qué tienes tú en tu vida, pero yo en mi corazón tengo esperanza. Entonces, eso es lo que ellos hacían cuando evangelizaban. Lo único que hacían era le contaban a la gente lo que Dios estaba haciendo en su corazón. Y esto atraía a las personas y por eso el evangelio se distribuía por todas partes. Interesante, porque el evangelio fue creciendo, creciendo, creciendo por todos lados. Y fueron evangelizando y alcanzando a muchas ciudades, a miles de personas, solamente por el hecho de compartir con ellos lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. Vamos al cuadro que les mostré en un principio. Dijimos que en Primera de Tesalonicenses encontrábamos punto 1, versículos 5 y 6, el Evangelio es la palabra verdadera de Dios. En segundo lugar, que el Evangelio se expande por todo el mundo, lo que acabamos de ver en este momento. En tercer lugar, que el Evangelio siempre lleva fruto. Y esto nos hace reflexionar sobre la parábola del sembrador.
Yo les invito a buscar en sus Biblias, en Lucas capítulo 8, Lucas capítulo 8, donde aparece la parábola del sembrador. Y en este pasaje se nos va a ilustrar lo que ocurre cuando el Evangelio llega a tu corazón. Lucas capítulo 8, desde el versículo 5 en adelante. Dice: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació. ¿Y qué pasó? Llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, Jesús decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Miren ustedes, vamos a ver el versículo 11, dice: esta es pues la parábola, porque los discípulos le preguntaron a Cristo para que Cristo se las aclarara, ¿no? Y entonces en el versículo 11 dice: esta pues es la parábola. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Y aunque en este pasaje de Lucas no aparece, sin embargo, en Mateo capítulo 13, versículo 37, Mateo 13, 37, donde también se habla acerca de la buena semilla, dice: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿De acuerdo? El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Así que tenemos ya dos respuestas. ¿Qué es la semilla que se siembra? Es la palabra de Dios, el Evangelio. El Evangelio se siembra en los corazones. La palabra de Dios se siembra en los corazones. ¿Quién es el que la siembra? Es el Hijo de Dios. El mismo Hijo de Dios, es Jesucristo el que la siembra. Sin embargo, a pesar de que es el mismo Hijo de Dios el que la siembra, muchas veces nos utiliza a nosotros como instrumentos para sembrar la semilla. Nosotros vamos y servimos a Dios simplemente sembrando la semilla. Nosotros no convertimos a nadie. Nosotros solo sembramos la semilla. Y ahora Jesús continúa en el versículo 12 del capítulo 8 de Lucas. Lucas, capítulo 8, versículo 12, dice: los de junto al camino son los que oyen la palabra. Luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Entonces, ¿qué pasó? Son personas que escuchan la palabra de Dios, pero como no ponen su corazón en la palabra, son oyentes nada más. Pero como ellos mismos no ponen su corazón en la palabra, cuando se van de la iglesia, de la conversación, cuando ellos se alejan, viene el diablo y ¿qué hace? Se come la semilla, quita de su corazón la palabra, la semilla, para que no crean y se salven. Ese es un grupo de personas. Pues el otro grupo de personas está en el versículo 13. Dice: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. O sea, hay otro grupo de personas. Los primeros no tienen interés, así que viene el diablo y se lleva la semilla de su corazón. Los segundos dice que reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces. Ellos no construyen raíces sobre la palabra de Dios. Son superficiales nomás.
Y entonces por algún tiempo reciben la palabra con gozo, pero después, dice, en el tiempo de la prueba se apartan. Ustedes saben que la prueba, las dificultades, es una forma de separar el trigo de la cizaña. Así es, cuando Dios nos mete en pruebas, muchas veces las pruebas tienen como objetivo separar al trigo de la cizaña. Se irán la cizaña, se quedará siempre el trigo. Y tercero, hay otro tercer grupo de personas en el versículo 14. La que cayó entre espinos, dice. Estos son los que oyen la palabra, pero yéndose son ahogados. ¿Por qué? Por los afanes, por las riquezas y por los placeres de la vida. Por los afanes, las preocupaciones, están tan preocupados en sus 80 pobres años en esta tierra que no tienen tiempo de pensar en su eternidad. Entonces los afanes de la vida los absorben, ¿no? Y dice que los afanes los ahogan. Las riquezas, los placeres, todo esto que te ofrece este mundo, los comienza a ahogar, los asfixia. ¿Cuánta gente me ha dicho, oh, Carlos, yo quiero disfrutar la vida? Yo también. Sí, pero yo quiero disfrutar mis 80 años. Claro que sí. Pero hay que disfrutarlo con perspectiva de eternidad y temor de Dios. Eso hay que hacer. Y esta gente dice que estos afanes de la vida, las riquezas, están tan preocupados en la plata, en el dinero, en el viaje, en todas esas cosas que se ahoga, la fe se ahoga y no dan fruto. No dan fruto. Pero en el versículo 15 dice, mas la que cayó, la semilla que cayó en buena tierra. Estos son los que con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Retienen la palabra, guardan la palabra en su corazón y dan fruto con perseverancia. ¿Cuál es el plan de Dios para nuestras vidas? Que demos fruto. Entonces, el Evangelio que llegó a nuestro corazón, si tú retienes la palabra de verdad y si tú permites que el Señor llene tu corazón con su palabra y eres perseverante en las cosas de Dios, entonces empiezas a dar fruto. ¿Qué tipo de fruto? Por ejemplo, en Mateo capítulo 3, versículo 8. Mateo 3, versículo 8 dice, vamos a buscarlo. Mateo 3:8 te dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ajá. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. El primer fruto que el Evangelio da en tu vida cuando has dejado que la palabra de Dios penetre en tu corazón es fruto de arrepentimiento. ¿Qué significa fruto de arrepentimiento? Que te arrepientes de tu mal camino y te volteas los ojos al Señor. Alguien que haya recibido el Evangelio no puede permanecer en el mismo pecado donde el Espíritu Santo lo encontró, porque el Espíritu es santo. Así que el primer fruto que produce la palabra de Dios en tu corazón es fruto de arrepentimiento. La persona conoce al Señor y si hay pecado en su vida, lo abandona. Abandona el pecado que sabe que está ofendiendo a Dios. En Romanos 6:22, vamos a buscarlo, Romanos 6:22, dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios,
tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Ah? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El segundo fruto que empieza a producirse en la vida de los creyentes auténticos es el camino de santidad. Buscamos la santificación como fruto en nuestra vida porque ahora el Espíritu Santo vive en nosotros. Este es un segundo fruto. Tercero, Romanos 7:4. Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Empezamos a darle frutos a Dios. Usamos nuestros dones, usamos nuestros talentos, usamos nuestras capacidades, usamos nuestros labios para llevarle fruto al Señor, para honrarlo al Señor, dando fruto sirviéndole. Seguimos. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero quiero que leamos, miren el versículo anterior. Dice, el versículo 19, y yo prediqué de este tema en una iglesia en una ciudad llamada Winterthur, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vamos a hacer una lista. A ver, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, ¿no? Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, borracheras, etcétera, etcétera. Nada de eso es fruto del Espíritu Santo. Nada. Pero el versículo 22 dice, más el fruto del Espíritu es amor. Y el amor se traduce, el amor se convierte en reacciones prácticas de la vida. Es decir, ¿cómo puedo saber yo que amo? Es muy simple. El amor es una palabra, ¿no?, que se traduce en actos concretos, como son gozo, paz, paciencia. El amor se traduce en paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces quiere decir que cuando el Espíritu Santo llega a mi corazón, el Evangelio llega a mi corazón, da frutos. ¿Qué frutos? Los frutos dignos de arrepentimiento, los frutos de santificación, frutos para Dios y los frutos del Espíritu Santo, que es un carácter a la medida, a la forma de Cristo. Un carácter lleno de amor que se traduce en gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En Hebreos, capítulo 13, versículo 15, Hebreos 13, 15, dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. ¿Qué cosa es el sacrificio de alabanza? Es la alabanza
cuando alabar es un sacrificio, cuando estamos en problemas, en dificultades, y aún así te pones a alabar a Dios, y eso la Biblia le llama frutos de labios que confiesan el nombre de Dios. Este es otro fruto, confesar el nombre de Dios, fruto para el Señor. En Filipenses 1:1, Filipenses 1:1 dice, perdón, Filipenses 1:11 dice, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Otra cosa que son frutos en mi vida es la justicia. Comienzo a hacer justicia, dejo de ser egoísta, dejo de manipular las cosas en mi favor para aprender a ser justo, como efecto de que el Espíritu Santo está viviendo en mí. Y voy terminando. Proverbios 3:9. Esto es otra cosa más. Proverbios 3:9. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Honrar a Dios con tus bienes también es un fruto para Dios. Y hermanos, esto a mí me incomoda mucho porque este tema está tan mal usado. Hay tanta gente y tantos pastores que están yendo por ahí enseñando, en primer lugar, enseñando esta falsa teología de la prosperidad, diciendo que si tú honras al Señor te vas a volver millonario. No es así, no es así. Uno honra al Señor por amor, no para hacerse millonario. Es como cuando mis hijos es su cumpleaños, a mí no me importa si les hago un buen regalo. ¿Por qué? Porque son mis hijos, porque los amo. Y no lo hago para que después ellos me mantengan cuando yo sea viejo. No, yo no honro a la gente que quiero con un buen regalo, con una buena comida, porque quiero sacarles algo de provecho. Están enseñando la teología de la prosperidad diciendo que tú honras a Dios con tus bienes para que Dios te dé y te haga millonario. Esa doctrina es del diablo. Eso fue lo que el diablo le ofreció a Jesucristo. Si postrado me adorares, yo te entregaré los reinos del mundo. Esa fue la enseñanza diabólica. Que si tú vas a darle a Dios porque quieres que Dios te dé, porque quieres sacarle provecho a Dios, esa es enseñanza diabólica. No estamos hablando de eso. Pero frente a esa enseñanza ha salido el otro lado, el otro extremo, que también es incorrecto, que son esos pastores que ahora están negando todo. No hay el diezmo, eso es mentira, no es así, el Antiguo Testamento no. Y comienzan a irse al otro extremo, a negar algo que es absolutamente bíblico, hermanos. Es absolutamente bíblico. Si usted no quiere hacerlo, no lo haga, está bien. Esa es decisión suya, porque tiene que ser voluntariamente y con el corazón. Pero tenemos que honrar a Dios. Y hay que honrarlo también con nuestros bienes. Y entonces, estamos viendo de que la palabra decía que a los colosenses, Pablo les menciona tres cosas, ¿no? Vamos a repasar. Que el Evangelio es la palabra verdadera de Dios. Que el Evangelio se expande por todo el mundo. Tercero, que el Evangelio siempre lleva fruto. Y ahora la cuarta cosa es que el Evangelio siempre crece en mi corazón. El Evangelio siempre crece en mi corazón. Hay un pasaje que me encanta, que está en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Y dice así: estando persuadido esto,
que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Qué interesante es esto, porque conozco creyentes, o por lo menos se llaman creyentes, que cuando llegaron al Señor en un principio, Dios comenzó a transformarlos, comenzaron a crecer espiritualmente. Pero de repente pasó el tiempo y se estancaron, se pasmaron. El corazón de ellos se pasmó. ¿Y qué? Se quedaron como estaban. Ya ha pasado el tiempo, han pasado los años, ¿no? Y ahora es su carácter. Siguen teniendo mal carácter. Cuando la enseñanza dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar. Esto quiere decir que en la medida que va pasando el tiempo, los creyentes deberíamos parecernos más a Cristo y menos al diablo. Que en la medida que una persona dice, yo tengo como creyente tanto tiempo, que su corazón debería tener la misericordia de Dios, el amor de Dios, la paciencia de Dios. Cuando esto no ocurre, es que hay un problema. Como toda planta, la planta primero tienes que regarlas, tienes que cuidarlas, hay que podarlas, hay que abonarlas para que lleven fruto. Hermanos, la enseñanza de Pablo en este pasaje es clarísima. Si una planta no crece, es porque o está enferma o simplemente está muerta. O no crece porque está enferma o porque está muerta. Y aquí viene la pregunta y vamos terminando, el tiempo ya se acabó. La pregunta es esta. ¿Realmente estás creciendo en el Señor? ¿Tu vida está madurando? Si eres hijo de Dios, así tiene que ser. Si no estás creciendo espiritualmente, o estás muerto o estás enfermo. Terminamos repasando nuevamente el cuadro de 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 5 al 6. El Evangelio, para nosotros, es la palabra verdadera de Dios. Nosotros, impactados por el Señor, nos convertimos en retransmisores del Evangelio y vamos llevando el Evangelio por todo el mundo, simplemente contándole al mundo lo que Dios ha hecho en nuestro corazón, que ahora tenemos paz, tenemos gozo, tenemos la presencia de Dios, que responde nuestras oraciones, que nos acompaña en momentos de soledad. Tercero, si el Evangelio ha entrado en mi corazón, entonces llevo fruto. Y ahí tenemos toda la lista de los frutos, fruto de arrepentimiento, cambio de actitud en mi vida, dejo el pecado, voy por el camino de santidad, doy frutos para Dios, doy los frutos de un carácter gobernado por el Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, y doy frutos también honrando a Dios con mis bienes, como debe ser honrado el Señor. Y por último, el Evangelio siempre crece en mi corazón. Porque si no crece el Evangelio en mi corazón, es porque estoy estancado o estoy muerto. La próxima semana continuaremos con los versículos 7 en adelante. Y esperemos que el Señor bendiga su palabra a todos los que han escuchado y si quieres retransmitirlo a otros para que otros puedan escuchar el Evangelio, hazlo con plena libertad. Vamos a orar para terminar. Gracias, Padre, por esta palabra tuya. Gracias por este mensaje. Gracias por tu amor que nos abre la palabra a nuestro corazón para entenderlo.
Gracias, Señor. Llévate toda la gloria y bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les guarde y les bendiga. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en